Muchísimas gracias, señor Gracias. presidente. Vamos a ver lo que se refiere a los contratos de Concesiones Lima, línea amarilla. Aquí está las adendas, la hora de 28 de julio, etcétera, ¿no? Correcto, puede empezar. Buenos días, señor presidente, señores congresistas, señor alcalde. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que es el contrato de concesión de línea amarilla. El alcance original del contrato que se firma en noviembre del 2009 señalaba lo siguiente, que la concesionaria se tenía que hacer cargo de la operación y mantenimiento de 16 kilómetros entre el tramo de Javier Prado y el óvalo Javich. Y además tenía la obligación contractual de entregar a la ciudad un metropolitano entre Javier Prado y el óvalo Javich. Ese fue el factor de competencia del contrato de concesión de línea amarilla que se suscribió en noviembre del 2009. Además, el proyecto también contemplaba el diseño y construcción de 9 kilómetros adicionales entre el puente Huáscar y el límite con el Callao, además de un túnel que va por debajo del río Rímac de 1.8 kilómetros con 10 viaductos y 6 kilómetros de defensas ribereñas. Ese es el proyecto que se firma en noviembre del 2009. Los hechos posteriores a la firma del contrato fueron el cierre financiero que se logra en julio del 2011, el EDI se aprueba en diciembre del 2011, Línea Amarilla, la concesionaria, administra las vías a partir de abril del 2012, Línea Amarilla se encarga del cobro del peaje a partir del 5 de octubre del 2013 y entre enero del 2011 y el 4 de octubre del 2013 la recaudación de MAPE de ese entonces fue de alrededor de 470 millones de soles, con lo cual la gestión tuvo los recursos suficientes como para hacer obras. De los documentos que hemos encontrado en la Gerencia de Promoción de Inversión Privada hay un acta, pásalo por favor, firmada en 20 de mayo del 2011, donde han participado los señores Valfredo Asís, el señor André Gavidia, por parte de la concesionaria de OAS, en ese entonces OAS, y por parte de la Municipalidad de Lima, el gerente municipal, el señor Miguel Priale, y el gerente de Promoción de Inversión Privada, Diego Ferré, quienes acordaron, atrás por favor, quienes acordaron en ese momento cambiarle el nombre al proyecto, ampliar la concesión por 10 años más, contratar a una empresa para hacerle el proyecto Río Verde. Ya desde ese entonces la gestión Villarán hablaba del proyecto Río Verde. ¿Y qué dice esa acta que hemos encontrado en mayo del 2011? Que la empresa OAS sería el constructor de todas las obras del proyecto Río Verde. Eso es lo que habían acordado los señores en mayo del 2011. Las normas de APP de ese entonces, que es el decreto legislativo 1012, señalan que los contratos de concesión no pueden ser modificados durante los 3 primeros años. Y al año y medio de concesión, la señora Villarán ya había modificado el contrato, o había propuesto modificar el contrato. En la siguiente lámina, por favor. En la adenda 1, que se firma el 13 de febrero de 2013, la cual no tuvo la opinión favorable del MEF, ni siquiera fue sometida a evaluación del Ministerio de Economía, considera los aspectos que fueron pactados en mayo del 2011, adicionarle 10 años de concesión a Línea Amarilla, crear un fondo de fideicomiso para el proyecto Río Verde, ampliar la liberación de las áreas. ¿Qué quiere decir? Que homologaron a un poseedor invasor con un propietario. Porque el contrato de concesión del 2009 lo que señalaba era que se cancelaba $5.000 a los poseedores y $200 por metro cuadrado a los propietarios. Y además incorporan 2 viaductos y tienen obras de infraestructura. Y lo más resaltante de la adenda 1 es que eliminan el COSAC. Eliminan un metropolitano. Hoy tendríamos infraestructuras vial de un metropolitano entre Javier Prado y Javich, porque eso fue un factor de competencia y una obra que debió entregar la concesión a la ciudad. Siguiente, por favor. En octubre del 2014 sucede un hecho importante para la ciudad. La gestión anterior le reconoce a Línea Amarilla $142 millones más IGB. ¿Por qué le reconoce 142 millones? Básicamente y principalmente por el tema de las expropiaciones que se habían demorado, que es una obligación contractual de parte del concedente, en este caso de la municipalidad. Exacto, lo que generó retrasos en la ejecución de la obra y por lo tanto la concesionaria nos pasa la factura de mayores gastos generales. ¿Y cómo es que la gestión anterior acuerda compensar estos $142 millones con un incremento del peaje de $1?
un sol en 2 tramos. El 14 de diciembre se incrementa 50 centavos de sol y además acordaron que el 1 de febrero del 2016, 50 centavos adicionales. El incremento del peaje... Perdón. Disculpe, pero no podemos dejar pasar esto, presidente. Por la negligencia de la gestión de la señora Villarán, se pagó una penalidad de 142 millones de dólares, ¿nos dice usted? Efectivamente, congresista. ¿Y esos 142 millones de dólares lo pagamos todos los usuarios? Todos los los usuarios... ciudadanos a través del peaje? Efectivamente, congresista. Qué bárbaro. A través de la presidencia. ¿Qué norma han desconocido la gestión anterior? Que no podían modificar el contrato. El decreto legislativo 1012, artículo 9. Bien. Ok. Entonces, la gestión Villarán nos deja, digamos, hoy el peaje cuesta 5 soles. O sea, los contratos de concesión normalmente tienen ajustes por inflación. Todos los años los contratos de concesión, los hace por inversión, los hace todos los organismos públicos, se ajustan básicamente por inflación. Sin embargo, el incremento del peaje de los últimos años han sido justamente por este reconocimiento de 142 millones de dólares a la concesionaria Línea María por... Ok, siguiente, por favor. En octubre del 2015 se firma la adenda número 2. Esta adenda número 2 sí contó con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros sí nos hemos sometido a lo que establece el marco normativo. ¿Y qué cosa fue lo que estableció la adenda 2? La sustitución de 3 viaductos para priorizar la obra del puente Bella Unión y el paso inferior de Morales Duárez. Recordemos que el puente Bella Unión colapsó el 23 de febrero del 2013 y no se hizo nada. Nosotros hemos llegado y hemos firmado la adenda número 2 y estamos en plena ejecución del puente Bella Unión y el paso inferior Morales Duárez. Y además la adenda número 2 señala que la sustitución de los componentes del proyecto Río Verde son válidos para hacer la obra de 28 de julio. Siguiente, por favor. Finalmente, la adenda número 3 se firma en abril de este año, que también pasó por opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, y básicamente lo que señala la adenda 3 es que se crea la sección 3 para separar la ejecución del puente Bella Unión. Perdón, un ratito. Por favor, invitamos a la no congresista a retirarse de la mesa, de la mesa de congresistas, por favor. Continúe. Sí. Bueno, el nivel de ejecución de la obra de Línea María a septiembre del 2016 es del 76%. Son alrededor de 320 millones de dólares ejecutados. Siguiente, por favor. Siguiente. Pásalo a la sección 1. La sección 1 corresponde al cuarto carril. Sobre la sección 1 debimos haber tenido un metropolitano. Hoy fue cambiado a través de la adenda 1 por un cuarto carril. Tiene un nivel de avance de 82%. La sección 2 comprende la parte de los... Siguiente, por favor. La sección 2 son los 10 viaductos más el túnel, que tienen un nivel de avance en general de 78%, 310 millones de dólares de ejecución. Siguiente, por favor. Los 10 viaductos tienen un avance promedio de 85%. Siguiente. Por ejemplo, está el viaducto Dueñas, que tiene un avance de 98%. Siguiente. El viaducto 3, 123, Santa María, 93%. El viaducto 4, que es en la zona de Santa María y 1 de Mayo, tiene un nivel de avance del 86%. El viaducto 5, que es en la zona del Puente del Ejército, tiene un avance del 96%. El viaducto 6, que está en Caquetá y Zarumilla, tiene un avance de 69%. El viaducto 7, en Huascarán, que es el ingreso al túnel, tiene un avance del 79%. El viaducto 8, que es el viaducto Martinete, tiene un avance del 95%. El viaducto 9, que es el ingreso al túnel desde evitamiento por caja de agua, tiene un avance del 87%. Y el viaducto 10, que es la salida del túnel hacia evitamiento, tiene un avance del 99%. La sección 2 también considera el sistema viario, que son las pistas entre la salida del túnel y la avenida Morales Duárez, límite con el Callao, que tiene un nivel de avance de alrededor de 47%. Siguiente, por favor. Estas son las obras que se vienen ejecutando por el sistema viario entre la salida del túnel y la avenida Morales Duárez. Siguiente. Siguiente.
La sección 2 también comprende la construcción del túnel de 1.8 kilómetros que va por debajo del río Rímac, tiene un nivel de avance de 89%. Prácticamente todas las obras civiles, solamente falta la parte electromecánica para poner en funcionamiento el túnel. Siguiente, por favor. Y digamos los avances por cada tramo del túnel. El puente Bella Unión y el paso inferior Morales Juárez tiene un avance de alrededor del 46%. El paso inferior, siguiente por favor, y el puente Bella Unión. Acá quiero hacer una precisión. Las demoras que hemos tenido con respecto a la ejecución del proyecto Bella Unión se deben básicamente a tres factores. Tuvimos que pasar, las que hemos tenido con respecto a la ejecución del proyecto Bella Unión se deben básicamente a tres factores. Tuvimos que pasar la adenda número 2 por opinión del MEF, que nos tomamos ahí 5 meses negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas la viabilidad legal y técnica del proyecto Bella Unión. Sí, está en plena construcción, presidente. Lo siguiente fue que acá existe una interferencia de una red de desagüe con Sedapal. Y el decreto legislativo 1192 señala expresamente que las empresas prestadoras de servicio tienen 20 días hábiles para entregar la autorización a proyectos declarados de interés nacional y necesidad pública, como es el caso del proyecto Línea Amarilla. Sin embargo, desde marzo del 2016 hasta junio del 2016, la empresa prestadora de servicio no hizo nada, no nos dio la autorización y no nos dio las razones técnicas del por qué no nos podía dar la autorización, y nosotros tuvimos que intervenir haciendo un colector alterno para poder proseguir con la ejecución de la obra. Exacto, 3 meses. Y lo siguiente fue, como es de conocimiento público, la concesionaria Línea Amarilla ha sido vendida a un operador francés, y eso hemos tenido también un desfase. Pero hoy por hoy, a partir del 30 de septiembre, la ejecución del puente Bella Unión continúa, ¿no? Y la empresa constructora que tenía las obras era OAS, que ha sido sustituida por la empresa Graña y Montero, quien actualmente se encuentra a cargo de todas las obras del proyecto Línea Amarilla. Eso es todo. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente intervención, que es los consorcios Ruta Lima. Sí. La siguiente. Rutas de Lima. Sí. O las vías nuevas, ¿no? Ok. Sí, el siguiente, por favor. El proyecto Vías Nuevas de Lima es declarado de interés en mayo del 2000. Siguiente. El proyecto Vías Nuevas de Lima, o la concesionaria Rutas de Lima, es declarado de interés en mayo del 2012, se adjudica el proyecto en septiembre del 2012 y se firma contrato el 9 de enero del 2013. La modalidad es autosostenible a 30 años y tiene como esquema de compensación el cobro a través de tarifa o peaje, igual que Línea Amarilla. Y la retribución es de 4% a la Municipalidad de Lima, y el inicio de la explotación de esta concesión se ha dado el 10 de febrero del 2013. Y el cierre financiero de este proyecto a través de la adenda de bancabilidad se dio a partir del 13 de febrero de 2014. Siguiente, por favor. La concesión tiene el tramo entre el óvalo Javich en la parte norte hasta Ancón, tiene el tramo de la Ramiro Prialé que va desde Evitamiento hasta el Puente de Los Ángeles y desde Javier Prado hasta hasta Pucusana. Son alrededor de 60 kilómetros de vías concesionadas. Siguiente, por favor. El nivel de ejecución de este proyecto, bueno, las obras más importantes en el tramo norte son el intercambio vial Los Alisos, el óvalo Naranjal, 25 de enero, y los intercambios viales a nivel en el óvalo Chillón. Siguiente, por favor. En el tramo sur tenemos el intercambio vial del Derby, tenemos el paso de desnivel de Holguín, tenemos el túnel de Benavides que conecta la Panamericana Sur con la avenida Pista Nueva. Estamos próximos a iniciar ejecución de obra de un viaducto que va a ir desde la avenida Benavides hacia la Panamericana Sur, sentido norte, y además tenemos los intercambios viales a nivel de San Pedro. ¿Okay? Y en el Ramiro Prialé, bueno, ya han visto el video de las obras. Eso es lo que es el proyecto Vías Nuevas de Lima. Gracias. Bien, otra de las partes importantes que tenemos, y ha sido clamor de muchos pobladores de Puente Piedra, de Santa Rosa, es el nuevo peaje, el Puente Chillón, y deseamos saber realmente el estado y la situación actual.
Sí, el contrato de concesión que se firma en el 2013 señala lo siguiente. Que el incremento del peaje se va a dar una vez que se terminen las obras obligatorias de la zona de la Panamericana Norte. Como ya se ha visto, está 25 de enero, Los Alizos, Naranjal, son las obras obligatorias. Y eso ha originado que el concesionario administre los peajes e incremente el mismo según las cláusulas pactadas en el contrato firmado en el 2013. Bien, ¿el alcalde tiene algo que agregar antes de entrar ya a la etapa de preguntas? Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a la congresista María Elena Foronda, a la congresista Ana María Choquehuanca y al congresista Richard Arce. Bienvenidos a esta comisión, señores congresistas. ¿Sí? ¿Tiene algo que agregar o entrar a la segunda etapa? No, ya no tengo nada más que agregar y nos sometemos a la segunda etapa. Bien. Gracias. Vamos a dar la palabra en orden que se anoten a los congresistas que quieran hacer las consultas respectivas. Congresista Salaverry, Martorell, Ventura, congresista Glave, congresista Domínguez, Foronda, Monterola, Arce. ¿Sí? Bien, tiene la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente. Y por intermedio saludar al alcalde Castañeda, a la teniente alcalde, a la señora Juárez y a su equipo técnico. Bueno, para nadie escapa, digamos, lo caótico, lo terrible, diríamos así, que es el tránsito, el desplazamiento vehicular en todo aspecto de público y privado, de transporte público y privado en la ciudad de Lima. Presidente, usted sabe, bueno, somos de provincias, digamos, nuevos en Lima, pero de todas maneras no somos ajenos a esa realidad que Lima tiene. Todo este problema también para nadie escapa que genera pues enormes gastos, ¿no? Horas hombre, pérdida en horas hombre, combustible, polución, etcétera, etcétera. Que eso realmente es parte del atraso que una economía del país pueda tener. Entonces, la solución a este problema creo que es uno de los grandes temas que las autoridades deben tocar. Y por lo que hemos visto esta mañana, presidente, nos hemos podido dar cuenta, ¿no?, que las explicaciones que hemos tenido del cuerpo técnico, del equipo técnico, nos han dicho, digamos, todo lo que tienen planificado en adelante. Y eso es lo que quiero resaltar, la planificación. Porque siempre, en las veces, yo repito, no soy de Lima, no he vivido en Lima, recién estoy viviendo en Lima, pero venía constantemente y siempre se ha visto, digamos, ataques puntuales, desordenados, para ir solucionando el día a día, más no había una planificación. Y realmente eso me sorprende y me alegra, ¿no? Me sorprende de manera positiva, mejor dicho, esta planificación de poder armonizar un desarrollo de la viabilidad en Lima y no estar, digamos, tapando huecos, como diríamos en el lenguaje popular, ¿no? y apagando incendios. Hemos visto también cómo empezó la gestión, la actual gestión. Sí, es verdad que se veía en las publicaciones, se veía en las noticias, se escuchaba en la población en general que, y para todos, para nadie escapa, o para muchos no escapa, el caos también que se vio de la gestión anterior, ¿no? Que definitivamente no podemos decir que hubo un avance, sino más bien un retroceso. Y eso es lo que para mí
debo resaltar y debo decirlo claramente en el sentido que es doble tarea la que esta gestión ha tenido que volver a hacer para rearmar o componer o recomponer, digamos, los problemas que se dejó de la gestión anterior y poder seguir avanzando. Pero lo importante, como repito, y quiero volver a resaltar, es la planificación que se ha hecho y lo que ustedes han presentado esta mañana y que espero que los pocos años que ya les toca, digamos, de esta actual gestión se pueda concretar y viabilizar la mayor cantidad de obras y proyectos que ustedes tienen ya planteados. Y sobre todo, armar un plan maestro y no que venga una próxima gestión y volvamos a desarmar la mitad y volver a empezar de nuevo. Creo que eso podría ser, yo creo, un legado que pueden dejar ustedes a las próximas administraciones para poder, digamos, tener armónicamente, ordenadamente, planificadamente un desarrollo vial en toda la capital. Solamente quiero referirme, presidente, a hacer un par de preguntas al señor alcalde o a su equipo, referente, en primer término, a la línea amarilla. La línea amarilla ha sorprendido a todos ver lo que nos dijo el señor con respecto a esa multa, penalidad de 142 millones de dólares. Efectivamente, pagado por todos los peruanos, por todos los usuarios, ¿no? Y que eso de una manera totalmente, diría yo, no responsable o irresponsable, nos han cargado en las espaldas a cada ciudadano que hoy día transitamos por la ciudad de Lima. Mi pregunta es, ¿se han tomado medidas de fiscalización, de control, de denuncias respecto a este pago que se hizo en la gestión anterior? Gracias, presidente. Congresista Ventura. Gracias, presidente. Ante todo, saludar la presencia del señor alcalde, sus funcionarios. Muy buenas tardes, colegas congresistas. Es muy importante tener aquí tanto al señor alcalde como los funcionarios para que nos puedan aclarar algunas dudas que tenemos los congresistas, que hay en la sociedad civil y sobre todo pues esclarecer para bien de la política nacional. Quisiera empezar saludando las iniciativas privadas. Es muy bueno dinamizar la economía, las alianzas públicas y privadas hoy en día están moviendo la economía, pero que tiene que ser bien enmarcado en los procesos legislativos, respetando todos los procedimientos y sobre todo pues decretos legislativos. Quisiera preguntar, señor alcalde, ¿cómo se dio este inicio de concesión? ¿Qué pasó el antes y el después de la concesión? Porque si bien es cierto, anteriormente lo administraba la empresa municipal administradora de peajes EMAPE, que el cual parece que usted fue el fundador y presidente del directorio de EMAPE, pero ¿qué pasó en esa coyuntura de entregar los peajes entre Javier Prado y el Óvalo Javich? ¿Dónde estuvieron los funcionarios mientras había ya un proceso de negociación de concesión? ¿Dónde estaba el sindicato de trabajadores de EMAPE? ¿Qué había en todo ese proceso de concesión? Si había conocimiento de los funcionarios de EMAPE, porque todos sabemos, pues EMAPE, la razón de ser son los peajes y se retribuye con el mantenimiento y señalización de las vías. Y también quisiera saber cuál será el futuro de EMAPE. Si bien es cierto, hay un 7% que lo administra posiblemente la municipalidad, un 7% de los ingresos del peaje lo administra Invermet, pero no sabemos qué será de EMAPE, quién hará la parte operativa, por ejemplo, en la carretera central. Nos acaban de manifestar
que la Javier Prado está concesionada. ¿Quién hará el mantenimiento en las vías importantes de la ciudad de Lima? Por ejemplo, la avenida Universitaria. ¿Quién hará el mantenimiento en la vía expresa? ¿No? Quisiera tratar también y consultar sobre la ampliación de la Ramiro Prialé. Es una obra de gran importancia. Nosotros que provenimos del centro del país, el cuello de botella que se forma en el puente Huachipa pues es desastroso. Más de 2 horas se puede perder en algunos casos ahí en el puente Huachipa. Yo creo que la ampliación de la Ramiro Prialé es muy importante, pero ¿qué pasará entre el puente Los Ángeles y el puente Ricardo Palma? ¿Quién se encargará de ese mantenimiento? Actualmente está sin señalizar, hay muchos baches en la vía. Quisiera que me aclaren todos esos puntos. Así también, pues, acabamos de mencionar del puente Chillón. Va a haber un peaje en el puente Chillón. Pero si va a haber un peaje del puente Chillón, ¿qué beneficio van a recibir los señores de Ancón, los señores de Puente Piedra, si en el contrato está considerado obras del puente Chillón para allá? ¿No? Bueno, también felicitar al manifestar que han tenido premios por la eficiencia. Casi todas las municipalidades a nivel nacional han recibido con las arcas en quiebra. A nivel nacional se da este problema de haber recibido pocos recursos. 15 millones para obras de inversión es casi nada para la ciudad de Lima. Pero ustedes tienen el SAT y veo que han recibido premios por incentivos, pues porque el SAT, a través de los inspectores, a través de los entes fiscalizadores, se han dedicado a aumentar el proceso de recaudación. Por ejemplo, en muchas ciudades, muchas provincias del interior del país no tienen SAT, o sea, no tienen cómo compensar ese desbalance económico que les deja las gestiones salientes. El tráfico vehicular, como lo acaba de manifestar mi colega congresista, es un caos. Ya no sabemos en qué momento se forma la hora punta. La hora punta puede haber no solo a las 7, 8 de la mañana, sino también 10 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Pero si quisiera saber si es que hay voluntad por parte de la gestión edil de que se pueda formar una autoridad única del transporte para Lima y Callao. En la gestión anterior, que tenía a cargo el señor alcalde aquí presente, hubo humo blanco para el transporte entre Lima y Callao. Se llegaron a grandes acuerdos, pero ya cambiando de autoridad edil, pasó pues que desconocieron los acuerdos entre la Municipalidad Metropolitana y la Municipalidad Provincial del Callao. Sabemos quiénes estaban ahí también como funcionarios, desconocieron esos acuerdos entre transportistas, entre las municipalidades, y a estas personas que desconocen y fomentan el caos vehicular, los premian, llevándolo pues ahora al Ministerio de Transportes, exactamente en la Dirección General de Transporte Terrestre. Hay veces pues justos pagan por pecadores. Y por así decirlo pues, la verdadera reforma del transporte que nos señalaron en ese momento, que nos vendieron, no se está dando. No se está dando porque, por ejemplo, en la avenida Arequipa, si bien es cierto están los corredores, está el corredor azul entre Tacna, Arequipa, Garcilaso, pero esos vehículos se han pasado tanto a Arenales como a Petituar. O sea, la contaminación, el caos vehicular que había en la Arequipa, se pasaron a las diferentes avenidas. Luego también preguntar quién administra a la Javier Prados. Nos dicen que está en un proceso de concesión. ¿Quién hace el mantenimiento? Porque tengo conocimiento que MATPE permanentemente usa los recursos para el mantenimiento de la Javier Prado, tanto en la señalización, tanto en el mantenimiento de las áreas verdes.
Bueno, para redondear la idea y precisar que queremos una verdadera reforma y se felicita el proyecto que tiene, si será consistente en el tiempo. Bueno, esas son las preguntas que estaba precisando ya en el transcurso de la exposición. Vamos a ir planteando algunas interrupciones. Muchas gracias, señor presidente. La congresista Marixa Glave tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo un saludo al alcalde de Lima. Yo tengo varias preguntas, señor presidente, que creo que son importantes contestar, sobre todo para que no ocurra que la población tiene medias verdades o mentiras, que creo que es importante siempre aclarar, para que tengamos todos la información veraz y certera y para que no caigamos en algunas afirmaciones como las que ha hecho el congresista Martorell o el congresista Ventura, que creo que lo hacen por desinformación y no por mala voluntad. Entonces creo que es importante que tengamos claridades antes de afirmar cosas y sería importante que nos respondan algunas cosas los funcionarios, señor presidente. Una primera, por ejemplo, es que se ha señalado que la elevación de los costos del peaje vinculado a Línea Amarilla, señor presidente, tendrían que ver aparentemente por una multa que habría recibido la Municipalidad de Lima por el incumplimiento del contrato. Y entonces yo quisiera preguntarle al funcionario de la Municipalidad de Lima si es que ha leído el contrato de concesión. A través de la presidencia. A través de la presidencia, señor presidente, por supuestamente. Y si a través de la presidencia, señor presidente, podría, por ejemplo, el funcionario decirnos si ha leído el inciso 8.7 del contrato de concesión sobre el inicio de la explotación, que dice textualmente, señor presidente, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula 9.2 de la fecha de inicio de la explotación de la concesión, dará al concesionario derecho al cobro de las tarifas indicadas. Y luego en dos numerales explica que el cobro de las tarifas se harán a partir del 10 de febrero del 2013, y luego dice asimismo que cada 12 meses se hará una actualización tarifaria conforme a una fórmula, señor presidente. Esta cláusula, señor presidente, está firmada en el año 2009, año en el que el señor alcalde era alcalde de la Municipalidad de Lima. Con lo cual, la elevación tarifaria, señor presidente, del peaje, está señalada en la cláusula 8.7 del contrato de concesión del año 2009, señor presidente. Y creo que es importante que se sepa que ahí hay una fórmula exacta de cómo es que se hacía esa elevación tarifaria. En segundo lugar, señor presidente, quisiera a través suyo, que si hay alguna acusación sobre una renegociación que pudiese haber sido fraudulenta o que hubiese sido algún tipo de corrupción, creo, señor presidente, que hay que hacer una denuncia penal. Y creo que hay que hacer una denuncia fiscal, creo que hay que hacer una denuncia para investigar a cualquier funcionario de la Municipalidad de Lima, de la anterior gestión, de esta gestión o de cualquier gestión que pudiese haber hecho algo mal. Pero yo entiendo, señor presidente, que cuando un contrato de concesión de esta magnitud se cambia o se renegocia, es importante que haya una valoración económica y que se vea si es que hay algún daño a la Municipalidad de Lima, y entiendo que hay una valoración económica en positivo con la renegociación que se hizo. Entonces, si es que no fuese así, creo que habría que denunciar a quienes hayan estado a cargo de eso. Perdón, un instante, perdón. Después, señor Salaverry, le doy todas las interrupciones que quiera. Pero creo que es importante que quede claro que el contrato de concesión se firmó en el año 2009 y que la elevación de peajes estaba contemplado en el contrato de concesión del año 2009. Asimismo, señor presidente, quisiera preguntar sobre el bypass de 28 de julio. Y ahí hay varias preguntas en el bypass de 28 de julio, señor presidente, que creo que la ciudadanía en su conjunto merece escuchar, sobre todo en lo que se refiere a la planificación, porque yo no puedo estar más de acuerdo con el congresista Martorell sobre la necesidad de la planificación y la urgencia de que la Municipalidad de Lima tenga un criterio mínimo de planificación, porque somos una de las ciudades más grandes del país. Y entonces, ¿cómo es posible, señor presidente, que no se haya avanzado precisamente en el Plan de Lima, que estaba prácticamente listo, de planificación de la ciudad, señor presidente, y que no solo no se continuó, sino que se ha aprobado un plan con 18 bypasses que ha observado el MEF y que ha observado CEPLAN, y que habría que saber qué cosa pasa con los criterios de planificación. Pero en el bypass de 28 de julio, señor presidente, hay un informe de la Defensoría del Pueblo que dice que no había expediente. Y de hecho, que se han mandado dos diseños diferentes, uno al MEF
y uno al Ministerio de Transporte sobre el mismo bypass de 28 de julio, señor presidente. Y entonces no se entiende qué cosa había, qué cosa no había, por qué habían dos expedientes con tamaños diferentes, con números de carriles diferentes, con elevaciones diferentes, una a una autoridad y otra a otra autoridad. Y que la Contraloría y que la Defensoría del Pueblo, ambas instituciones, señor presidente, han señalado no había claridad. Asimismo, señor presidente, es que para tener las preguntas completas y luego yo le doy la interrupción, por supuesto. No, alusión al congresista Martínez. Yo le voy a dar la posibilidad, déjeme terminar solamente las preguntas. Una pregunta, señor presidente, tiene que ver con la planificación. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es posible, Disculpe, señor presidente? No es interrupción. El congresista Martorell ha sido aludido. Yo quisiera... No, disculpe usted. Señor Martorell, si usted se siente aludido, yo le doy, por supuesto, por alusión. Por favor, por supuesto, no se preocupe. Congresista Martorell. Por favor, congresista Martorell. Gracias, presidente. Gracias por la interrupción a la congresista Glade. Yo solamente hago puntualmente una pregunta. ¿Hubo o no hubo la multa o la penalidad de los 142 millones de dólares que hoy día, y repito, todos los usuarios que nos movilizamos por Lima estamos pagando? Esa pregunta. Gracias. Puede continuar. Muchas gracias, presidente. Creo que hay que preguntarle a los... Tiene alusión el congresista Por supuesto, el congresista Ventura también. Bueno, por alusión, la colega congresista acaba de manifestar que no conozco el proceso de concesión. Particularmente le quiero decir que yo trabajé en EMAPE, conozco de cerca todo el proceso de concesión, cómo se ha dado todo este proceso de concesión. Usted ha concesionado una parte, señor alcalde, y la gestión de la señora Villarán también concesionó una parte en la cual usted formó parte del Consejo Municipal. Así que pues, para poner las cosas en claras, sé todo el proceso, cómo se ha dado, quiénes han participado del proceso de negociación, quiénes han ampliado estos contratos y quiénes pues han sido revocados. Gracias. Me encanta, muchas gracias, señor presidente, por permitir esta interrupción, porque no sabía que el señor Ventura había sido parte de la gestión en el año 2009, cuando firmaron el contrato de concesión que permitía la elevación de peajes, pero me alegra saberlo ahora, precisamente, para poder tener claridad al respecto. Fui funcionario en el 2013. Ah, bueno, pero entonces en el 2009... Cuando usted era regidora... Bueno, pero sería bueno... A ver, por favor, orden. En el 2013 yo ya no estaba, señor. Pero sería bueno, señor presidente, que si ha sido parte el señor sepa que ha leído ese contrato, porque lo importante es saber, señor presidente, a mí me parece que si hay errores de la gestión de la señora Villarán, habrá que responderlos, se responden políticamente y públicamente. Y si hay denuncias que se tienen que hacer contra la señora Villarán y sus funcionarios, hay que hacerlas. Y si hay alguien que tiene que ir preso, que vaya preso, señor presidente, en general. Lo que a mí me preocupa es que no se mienta a la población y que la población tenga claridad de que hay un contrato de concesión del año 2009 presidente, y que en ese contrato de concesión se hizo. Yo quisiera pedirle, por favor, señor presidente, que me permitieran preguntar sobre el tema de planificación. En el bypass de 28 de julio, vuelvo a preguntar, el bypass de 28 de julio fue observado por Contraloría y por la Defensoría porque aparentemente habían dos proyectos. Y además, señor presidente, hay cosas sorprendentes. El 4 de marzo se aprueba un master plan. El 4 de marzo se solicita una propuesta económica. El 9 de marzo se reciben las propuestas económicas. Entre el 9 de marzo y el 17 de marzo, señores, en menos de 10 días se contrata un perito externo y el 17 de marzo ese perito externo entrega un informe. Y el famoso 17 de marzo se redacta un contrato por 58 millones de dólares. Y el 17 de marzo se firma el contrato. Y el 17 de marzo se expide la autorización de obra y el 17 de marzo se manda el día, señor presidente. Entonces, a mí me parece que acá estamos en una gestión flash. Es decir, un mismo día es posible que ocurran un montón de cosas. Y discúlpeme el escepticismo, señor presidente, porque sí es verdad que yo investigué un caso de corrupción en la Municipalidad de Lima, el caso Comunicore. Y en ese caso, señor presidente, ocurría lo mismo. De pronto, un mismo día se sucedían un montón de hechos. Un mismo día se conseguían un conjunto de permisos y aprobaciones, señor presidente. Entonces a mí me genera suspicacia. Mi abuela decía, duda y acertarás. Entonces yo prefiero ser suspicaz y prefiero tener dudas sobre este nivel de celeridad, señor presidente. Porque en el caso Comunicore, para recordar, está en el 6º juzgado penal, en juicio oral, el gerente general de la Municipalidad de Lima, el gerente de finanzas de la Municipalidad de Lima y el gerente de administración. Tal vez el alcalde no lo sabía, ojalá sea verdad, pero lo cierto es que sus funcionarios sí sabían de un conjunto de irregularidades que, como en este caso, generan muchísimas sospechas, señor presidente.
Nunca me dio la interrupción. La interrupción... Así de demócratas son los del Frente Amplio. Perdón, ¿puedo continuar, por favor, la interrupción al congresista Salaverry? Y además tengo una duda más, ya que ahora sí el congresista Salaverry le damos la interrupción. Gracias. Lo grave aquí, señora Glade, y primero, no nos llama la atención que no le sorprenda que las gestiones sean ágiles y eficientes. Justamente las gestiones eficientes y ágiles son a las que no las revocan. Más bien las gestiones que son lentas y letargadas son las que finalmente se van a su casa. Pero acá lo grave y lo que hemos escuchado son que hay una penalidad, una multa de 142 millones de dólares. A raíz de ahí surgió la pregunta y la inquietud del congresista Martorell. Entonces, se ha hablado que no es verdad, que la empresa concesionaria está autorizada para subir el peaje, pero el fondo del asunto es, ¿se puso la penalidad? ¿La municipalidad pudo pagar esa multa? ¿Cómo pagó la multa? ¿Giró un cheque pagando la multa o fue un acuerdo a través del pago del peaje, como ha dicho el funcionario? Eso es lo que queríamos que nos aclaren. Nadie está acusando que la señora Villarán, a la cual usted fue regidor de su gestión, se embolsicó 140 millones de dólares. Nadie ha dicho eso. Lo que hemos dicho es que por negligencia, ¿no?, o por ineficiencia de la gestión, se le penalizó a la Municipalidad de Lima con 142 millones de dólares y queríamos saber cómo se pagaron. Nada más. Yo, para terminar entonces, quisiera sumarme a la pregunta, porque esos 142 millones, hasta donde entiendo, señor presidente, tienen que ver con una penalidad por el desalojo de la población de la margen izquierda. Y entonces quisiera preguntarle a los funcionarios si recuerdan el primer contrato de concesión, para terminar, si este primer contrato de concesión decía que por $5.000 había que entregar como compensación a la gente que vivía en la margen izquierda y retirarla. Evidentemente, señor presidente, a través suyo, por $5.000 nadie se va de su vivienda. Y además hubo un esfuerzo muy grande de renegociación para lograr $30.000 de compensación para esa gente, porque son personas que tienen derechos, señor presidente. Y entonces sí creo que habrá que hacer una evaluación integral desde el año 2009 en adelante de qué cosa se hizo para la reubicación de la población, si se cumplió con los derechos mínimos de la gente a tener vivienda, si se cumplió con los derechos mínimos de una reubicación decente, porque no se puede, señor presidente, pretender que por $5.000 personas que viven hace más de 60 años en la margen izquierda se iban a retirar. Congresista Domínguez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del señor alcalde Luis Castañeda, su equipo técnico y colegas congresistas. Señor presidente, hemos sido testigos hoy día en la presentación que ha realizado el alcalde a través de la presidencia, que existe una brecha de diferencia importante que están recibiendo prácticamente entre municipalidades. Me parece que esto no puede estar pasando. Quien le habla es miembro titular de la Comisión de Presupuesto y sé la realidad que está la Municipalidad Metropolitana de Lima. No es posible que Moquegua reciba más de 2.000 millones y la Municipalidad Provincial Metropolitana de Lima reciba 189 millones. Hay una brecha inmensa. Ojalá que no sea un tema de color político, ya que el vicepresidente es de Moquegua prácticamente y de repente algunos favores políticos que se están dando bajo mesa. Señor presidente, quiero solicitar al señor alcalde a través de la presidencia nos informe por escrito para que queden actas en esta comisión con detalle de esta negligencia de la gestión anterior por reconocer el pago de 142 millones a favor de la empresa Lanzac, el cual elevó pues el costo del peaje. Desearía, por favor, que se dé un informe detallado a esta comisión porque necesitamos ver responsables y la comisión pueda informar a la comisión de fiscalización y poder investigar esta negligencia. No podemos permitir que regidores que han estado en esa gestión no hayan podido realizar una verdadera fiscalización. Y es por eso que vemos algunos revocados que ahora se hacen pues mártires de la democracia. Señor presidente, eso es todo lo que quería aportar. Muchas gracias. Congresista Foronda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A través suyo también saludar la presencia del señor alcalde de la municipalidad. Un gusto volverla a ver a la señorita teniente alcaldesa y voy a repetir lo que ya pregunté en la Comisión de Defensa de Derechos del Consumidor,
porque considero que el problema está vigente y le pediría a mis colegas congresistas mantener siempre la altura y el respeto, aun cuando estamos debatiendo las ideas, y ser muy suave con las personas. Es de caballero, señor Domínguez, hacerlo de esa manera. Quisiera preguntarle sobre el tema del bypass de 28 de julio, que es en materia de la investigación y que ya ha sido mencionada. Desde nuestro punto de vista, acabamos de venir de la Conferencia Mundial del Hábitat y casi todos los técnicos del planeta coinciden de que los procesos de sistema vial o de planificación vial deben estar articulados a los planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Y si ustedes tienen la gestión de la ciudad de Lima, que es una ciudad altamente compleja, lo que debe primar es la visión de largo plazo. No más la visión de que más carros para más pistas y más pistas para más carros en una de las ciudades más contaminadas del país. Eso en primer lugar. Como está demostrado además que los bypass no resuelven los problemas de congestión vehicular. ¿Por qué se sigue entonces privilegiando el auto privado? Cuando ya se sabe que solamente el 15% de los usuarios utilizan el auto privado. ¿Cuándo vamos a empezar a modificar esa visión rentista que solamente es negocio para grandes empresas de autos y que están generando un problema de congestión en la ciudad, de problemas de salud ambiental para la gente y no resuelven el problema de la congestión que es caótica en Lima? Quisiera saber, señor, ¿por qué no se cuenta aún con un plan integrado de transporte metropolitano? Y quiero hacer alusión a dos temas y con esto termino. El problema de la Costa Verde. La Costa Verde, que ya ha sido el tercer carril materia de una acción legal, de un recurso de amparo admitido, se ha convertido en la vía más peligrosa y de mayor índice de muertes y de accidentes. Se ha perdido, señor presidente, 6 metros de playa, de zonas de recreación, para gente que no tiene dinero en comprarse una casita bonita en el sur, sino que merece y tiene todo el derecho de tener áreas de recreación en la ciudad de Lima, además de ser considerada una zona de alto riesgo. Y estas obras no respetan las más mínimas normas de seguridad vial, menos aún un enfoque de gestión de riesgos, menos lo de la recreación. ¿Cuál ha sido el presupuesto de inicio de la obra de bypass? ¿Y cuál es el monto realmente pagado? Y finalmente, ya que soy presidente de la Comisión de Pueblos, le transmito una inquietud de algunos de los pueblos que viven en Lima. ¿Cuándo y con qué recursos se va a ejecutar el proyecto Río Verde, incluyendo el apoyo a los shipibos coniaguas, que estaban previstos y que esperan hasta este momento ser reubicados? Esos son los temas que a nosotros nos están preocupando y que merecen y deben de ser explicados y bien informados a la población. Y no solamente latillar a las gestiones anteriores. Yo sí creo que si hay irregularidades se deben sancionar, fiscalizar y que caigan los responsables y se vayan a la cárcel, que es el lugar donde merecen estar algunos ladrones. Pero no por eso se puede dejar de decir las cosas que se tienen que decir en esta comisión, señor presidente, y que merecen una respuesta urgente. Las áreas verdes, las áreas recreacionales son un derecho. Las ciudades no son solamente para las empresas constructoras ni para las grandes empresas que comercializan con el dolor de las personas. Gracias, congresista Foronda. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, señor presidente. Ante todo, saludar por intermedio suyo al señor Castañeda y a los funcionarios del municipio de Lima. Antes de iniciar mis preguntas, yo quisiera recordar a todos los colegas congresistas que uno de los roles más importantes que tenemos en el Congreso es la fiscalización. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que hacer un seguimiento a las acciones que vienen desarrollando las diferentes autoridades a diferentes niveles, desde el Ejecutivo y, por supuesto, desde el municipio metropolitano de Lima. Algunas preguntas para el señor Castañeda. Si él conoce a la abogada Giselle Segarra y si conoce a Leao Piñeiro. Esta pregunta viene a colación porque hay un informe de IDL Reporteros que menciona de unos supuestos comunicados que tenía la señora Giselle Segarra
y el señor Leao Piñeiros, justamente para poder evitar que se haga la adenda en la construcción del Vía Parque Rima que hubiera permitido revalorar la sección del río Rima que está a la espalda del centro histórico de Lima. Como es de público conocimiento, en este escándalo mundial, llamaremos, del Lavallato, el señor Leao Piñeiros ha sido sentenciado a 16 años de cárcel. Y en la acusación fiscal, allá en el Brasil, parte del atestado menciona que hubo un pago de 8.6 millones de dólares en coimas para beneficiarse con autoridades en el tema de Petrobras. La pregunta va, señor Castañeda, por el tema de Vía Parque Rímac, por la construcción del bypass. ¿Qué conocimiento tiene respecto a estas comunicaciones que tuvo la señora Giselle Segarra con Leao Piñeira, que llega al extremo de manera explícita? Dice en una parte, Lucho me pide que no lo firmen en el documento que menciona IDL Reporteros. Lo que queremos saber, y todos los ciudadanos de Lima quieren saber, si la construcción de ese bypass de 28 de julio con Arequipa, Arenales, fue fruto de un acuerdo previo, como lo menciona en este comunicado de IDL Reporteros, antes que usted inclusive asumiera la responsabilidad de la municipalidad. Y sobre todo, ¿cuáles fueron los intereses que hubo para poder sustituir este proyecto tan importante que se venía desarrollando en Vía Parque Rímac? Es importante que la población conozca estos entretelones, porque lamentablemente en esta última semana, este tipo de trascendidos no le han tomado la verdadera cobertura, como sí le tomaron el caso de Moreno, que es execrable, por supuesto, porque está tratando con el tema de salud. Pero de la misma manera, este tipo de comunicados deja mucho que desear y sobre todo deja mucha preocupación, porque de por medio podría haber un gran caso de corrupción. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el congresista, bueno, para terminar el rol de oradores de congresistas, el congresista Salaverry. Después yo te voy a dar un hito. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy puntual porque la verdad que ya se ha dicho demasiado en esta sesión. 5 preguntas puntuales, señor alcalde, que me gustaría también que sean respondidas puntualmente. Primero, ¿quién eligió a la empresa OAS como constructora de las obras de fideicomiso? La primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué consistía el expediente Río Verde y qué contratos se habrían firmado? Tercera pregunta puntual, ¿a qué se debe el acta suscrita el 20 de octubre del 2014? Fecha que coincide con parte de las conversaciones publicadas del WhatsApp famoso este. Cuarto, usted declaró durante la campaña su plan de realizar un paso a desnivel el 28 de julio. Y 5, ¿las adendas que usted suscribió fueron remitidas al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas? Puntualmente. Gracias. Gracias. Antes de pasar ya a las respuestas que han hecho las consultas a los congresistas, quiero solamente mencionar, como moderador de esa comisión, que fundamentalmente la solicitud de pedido fue más centrada en los casos que presuntamente de corrupción que se mencionan en los periodos, que hemos tenido dentro de Lima Metropolitana. Entonces nosotros tenemos que ver, este es un primer acto, porque se tiene que ser también, en este caso, la oportunidad, y más que la oportunidad, de que también va a estar con nosotros la señora Susana Villarán, y luego tendremos ya un consensuado de ambas exposiciones para poder tomar ya los considerandos de esta comisión. Y como le decía, si partimos de la parte ya más allá de prospectiva, este caso se circunda fundamentalmente a un caso que quizás va a ser abierto en la próxima sesión del Pleno, que es el caso Lavallato. Dentro del caso Lavallato está implicado de la empresa OAS el señor Piñeiro, que creo que ya está detenido o está
El señor Piñeiro tiene relación, según lo manifestado por los medios televisivos, el señor Piñeiro tiene relación, según lo manifestado por los medios televisivos, de prensa escrita, etcétera, con la señora o señorita Segarra, y de ahí ya se comienza a abrir todo lo que ya conocemos. Entonces nosotros trabajaremos bien, con paciencia. El día 8 estará con nosotros la señora Susana Villarán y luego nosotros nos reuniremos para tomar los considerandos del caso. Bueno, dejo una interrupción al congresista Martorell y vamos a dejar ya las respuestas hechas por todos, a las preguntas hechas por todos ustedes. Sí, congresista. Gracias, presidente. Y por su intermedio quería solamente decirle a la señora Glade que, bueno, ella ha sido parte de la gestión de la administración Villarán y prácticamente está asumiendo la defensa de la gestión y creo que no es el motivo de hoy día de esta reunión, pero solamente era una invocación. Por otro lado, quería hacer dos preguntas al señor alcalde, por su intermedio, presidente. Sí, por supuesto, se lo otorgo. Tiene la palabra, ¿Sabe qué, señor? Discúlpeme. Yo quisiera agradecerle al señor Martorell por lo que ha dicho. Es público conocimiento que políticamente la relación entre la señora Villarán y yo ha sido, de alguna manera, tomando distintos cursos. No estoy asumiendo ninguna defensa de una gestión, estoy asumiendo la defensa de la ciudad de Lima, señor congresista, y creo importante, como lo hice cuando investigué el caso Comunicore, que hay que investigar cuando hay sucesos extraños y coincidentes, caiga quien caiga. Si hay alguno vinculado a la gestión Villarán, también sería feliz de investigarlo. Muchas gracias. Para terminar, sí, congresista bueno, Martorell. Escucho su propuesta, señora Glade, y definitivamente por su intermedio, presidente, siempre, por supuesto que el pueblo es el que decide, el pueblo no es tonto, ellos conocen, leen noticias, escuchan y ven. Eso es lo importante. Por otro lado, decía el presidente, quería hacerle dos preguntas al señor alcalde o a su equipo con respecto a la línea amarilla. Se ha comentado bastante sobre esto y quería hacer una pregunta puntual y concreta. ¿Existe otro fideicomiso, aparte digamos, diferente al que la Municipalidad de Lima esté manejando, diferente al que tiene de la línea amarilla? Por favor. Y una pregunta, y la siguiente. Sabemos que la concesión, nos dijo algunos de los técnicos hoy día en su exposición, que la concesión no se debe modificar durante los 3 primeros años, está imposibilitado, lo cual no fue así y se modificó al año y medio, entiendo. ¿Se ha tomado alguna acción al respecto a la transgresión de aquella norma? ¿No? Y por último, quería hacerle un comentario, saludar la propuesta de la señora Foronda, decir que debemos usar el transporte público, efectivamente, para evitar la polución, para evitar el caos vehicular que hay en Lima. Y quiero decirle a la señora Foronda aquí que yo prácticamente uso casi todos los días, vengo de mi casa y regreso a mi casa en Metropolitano. Me he convertido, alcalde, en un usuario diario del Metropolitano, cuando estoy muy contento. Ya he dejado mi carro y me voy en Metropolitano. Gracias. Bueno, esta etapa tiene la palabra el alcalde de Lima para que responda las inquietudes de los congresistas. Gracias, señor presidente. Hemos recibido distintas preguntas que las vamos a absolver. Me da una interrupción así, Perdón, disculpe. perdón. También la pregunta que quiero es algo que me ha consternado un poco, lo digo como presidente de transporte, que la semana pasada estuve en el Valle del Chillón con los dirigentes y viendo este problema del peaje, que es un problema ya social, ¿no? Donde vimos que justo la necesidad de esos puentes inclusivos, la necesidad de esas vías alternas, la necesidad de desniveles, quisiera una respuesta porque ya se ha convertido en un problema social de muchos pobladores, que quizás un proyecto que tenía demasiados o tantos años atrás, cuando no había mucha población, que es diferente ahora, ¿no? Colocar un peaje a partir de enero, bueno, respetando las concesiones, se tiene que ver la manera en que colocar un peaje más a partir de enero, 5.50 creo que es el peaje, ¿no? Ida y vuelta 11, y algunos que tengan que regresar 2 veces, 22 soles, y más allá de esto, quisiera qué alternativa tienen, porque esto ya se está convirtiendo en un problema social y, in situ, he podido verificar lo que ha sucedido.
inclusive conversé con el mismo alcalde, ellos tienen un proyecto de líneas alternas, creo que un PIP o un SNIP que no vaya a más de 15 millones porque hay lugares donde se pueden hacer estas vías alternas, y conversando también con la necesidad de estos puentes inclusivos, porque caso contrario se puede convertir o ya se convirtió en un problema social, y pido y solicito que ustedes, a través también, quizás coordinando con el Ejecutivo, den solución pronta a este problema que tiene el Valle del Chillón, al cual me constituí en Puente Piedra la semana pasada. Gracias. Para que responda, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Vamos a contestar las distintas preguntas que se han formulado de manera sucinta, y para ser más exactos vamos a recurrir a los distintos funcionarios que han venido, de manera tal que nos podamos centrar específicamente en la respuesta a cada una de las preguntas. El señor Martorell nos habla sobre EMAPE y sobre los 144 millones que se han pagado a Línea Amarilla por aparentes incumplimientos del contrato. Al respecto, comenzaremos diciéndole que los trabajadores de MAPE no están siendo despedidos, sino están siendo reubicados en distintos lugares, porque se están generando una serie de puestos de trabajo donde ellos, por su experiencia acumulada y su vocación de servicio, dicho sea de paso, porque yo dirigí MAPE en algún momento, fui presidente de la empresa, los conozco y sé bien de su procedencia, de su honestidad y de su entrega al trabajo. Nosotros cuidaremos de que ellos no tengan ninguna lesión social en este sentido. En cuanto se refiere el mantenimiento y la ampliación de la nueva carretera, del Puente Los Ángeles, peaje de Chillón, que es una pregunta reiterativa, la voy a dejar para después para entrar específicamente sobre ella. La carretera central va a ser mantenida por los concesionarios, la nueva carretera central, los 20 kilómetros. Eso está previsto dentro de la contratación respectiva. En consecuencia, esa vía, no solo que tiene 9 pasos a desnivel, que va a llegar hasta el Puente Los Ángeles, y como dije, dándole una nueva vitalidad, no solo a toda la zona de la carretera central, que ya no podemos seguir más porque eso compete al Ministerio de Transporte, va a agilizar todo el tránsito de personas, de vehículos y de cargas fundamentalmente, porque de allí es donde se surte de alimentos mayormente la población de Lima. El futuro está garantizado. En cuanto a la autoridad única, sí, esa es una posibilidad, y por supuesto que nosotros hemos opinado a favor. ¿Por qué? Porque la verdad es que Lima no tiene una continuidad urbana, es decir, está separado constitucionalmente con la provincia del Callao. Esto incluso, si usted ha visto, cuando hemos hablado de los distintos corredores viales, teníamos el problema de integración con el Callao. En algún momento esto se agilizó y luego se ha puesto un poquito más difícil, pero de todas maneras yo espero en la vocación del alcalde del Callao para resolver, y en ese sentido hay también conversaciones para resolver un problema de esta naturaleza, porque tienen una continuidad urbana y porque lo que nos debe unir a quienes manejamos esas provincias debe ser el ciudadano, más allá de una diferencia política en cuanto a la demarcación que existe al respecto. Hay un problema de tránsito, un problema sumamente grave, y el problema de tránsito no solo se viene dando ahora, es un problema que ha ido creciendo por el crecimiento del parque automotor. Por un lado, ha crecido notablemente. En consecuencia, la municipalidad o Lima no ha sabido responder a todo este crecimiento del parque automotor. Por cierto que había que privilegiar el transporte público. Por eso en nuestra gestión comenzamos justamente con el metropolitano por un lado, y como una expresión más tangible de ello, que lleva 800.000, 711.000 diarios pasajeros, incluso más que el tren eléctrico, con una inversión sustantivamente menor, lo cual significa que el metropolitano, como visto desde toda perspectiva, tanto económica como social, es tremendamente positivo para la ciudadanía. Nuestra vocación no se demuestra solo allí, sino que justamente con una visión de futuro
y que lamentablemente se frustró en algún momento, hicimos la avenida Grau sumergida. En la avenida Grau sumergida justamente se pasa el transporte público. Ahora lo estamos organizando para que realmente se vincule con todo lo que es el tren eléctrico, de manera tal que un ciudadano pueda salir desde el centro de Lima y pueda rápidamente ir hacia la zona norte y sur a través de la línea 1 del tren. Luego se me ha preguntado también, hay unas distintas preguntas sobre los 144 millones. ¿Cuándo se genera esa obligación y por qué se genera la misma obligación? Yo quisiera dejar, como es un tema altamente especializado y que están referencias desde cómo se origina, cuál es la causal y por qué se produce este pago y cómo se produce este pago, que dicho sea de paso, debo adelantar que este pago se produce con incrementos en el peaje en dos tiempos precisos, especificados también en el contrato justamente posterior a este problema de las expropiaciones.